Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Gracias a mi hermano por su presentación. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a estudiar una porción más de la palabra del Todopoderoso. Y vamos a estudiar una historia que es por demás interesante. Seguramente más de uno ya la hemos estudiado o ya la han estudiado, hermanos, y no deja de ser realmente fascinante por todo lo que implica. La historia que vamos a ver es la historia de Zaqueo, ¿verdad, mis amados hermanos? Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras y vamos a situarnos en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 19. Lucas 19, mis hermanos. Vamos a iniciar este estudio, mis hermanos, leyendo Lucas, capítulo número 19, versículo número 1 al versículo número 6. Y vamos a estudiar esta parte de este capítulo de este evangelio que dice de la siguiente manera: y habiendo entrado Jesús iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura, y corriendo adelante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Y como vino a aquel lugar Jesús, mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Vemos entonces aquí la historia de Zaqueo. ¿Qué es lo que nos dice de Zaqueo las Sagradas Escrituras? Primero que nada, que era un principal de los publicanos. Y cuando hablamos de un principal de publicanos, ¿qué quiere decir, hermanos? Que era el jefe de cobradores de impuestos. En aquel entonces, no sé si recuerden, que lo vamos a ver más adelante, mis amados hermanos, ¿cómo se les tenía, en qué concepto se les tenía a los publicanos? Pues los tenían en el concepto de a la par de las prostitutas, mis amados hermanos. Los tenían en un mal concepto. Todo aquel que trabajara como recaudador de impuestos para Roma era mal visto, mis amados hermanos. Prácticamente era así como un desecho del pueblo y no lo querían como tal. Pero lo más interesante de todo esto, ¿sabemos qué quiere decir saqueo, hermanos? ¿Cuál es el significado de la palabra de saqueo? Saqueo quiere decir puro. Miren nada más, qué contrariedad, ¿verdad, mis amados hermanos? Llamándose puro y que sea el jefe de cobradores de impuestos. Pero aquí en la historia que estamos leyendo, dice que él procuraba ver a Jesús por donde iba pasando. Era tan chaparrito que no alcanzaba a verlo. ¿Por qué? Porque la multitud no le permitía que pudiera ver. Pero muy astutamente se sube a un árbol frondoso, que es un sicómoro, que es un árbol similar a algo así como de un árbol de 20 metros de altura y copa espesa, y sus raíces son muy gruesas. Eso es la característica de ese árbol. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se subió sabiendo que iba a estar firme en el árbol, y que a través de la altura él podía tener la oportunidad de tener una visión mejor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el versículo 5, y como vino a aquel lugar Jesús mirando, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose en tu casa. Era poca cosa lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo. Realmente era un galardón, hermanos. ¿Se imaginan? ¿Cuántas y cuántas gentes hubiesen querido estar en ese momento en el lugar de Zaqueo? Y Dios lo escoge. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, a lo largo del tiempo que estuvo predicando el Evangelio, Él decía: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y dice el versículo 6, entonces Él descendió a prisa y le recibió gozoso, ¿verdad? ¿Cómo lo hubiéramos recibido nosotros? Bueno, seguramente si nos ponemos a pensar en esta situación, en estos momentos, no hubiésemos cabido de felicidad. Estaríamos sumamente alegres, sumamente gozosos de que pudiéramos tener la oportunidad
de que el maestro pudiera entrar en nuestros aposentos. Y dice Juan, vamos a apartar este libro, este capítulo de 19, porque lo vas a seguir estudiando ahorita, pero vamos al libro de Juan, Juan capítulo número 12, Juan capítulo número 12, versículo 20-21. Dice de la siguiente manera, Juan 12, 20-21. Dice así, y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se llegaban a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogaronle, diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. ¿Se imaginan si de Grecia venían para ver al maestro? Todos los que vivían ahí, en esa región donde estaba pasando el maestro, que era por Jericó, ¿cómo no lo querían ver? Aquellos que habían escuchado de su fama lejos de las fronteras donde ellos vivían, ¿qué era lo que querían hacer? Ir a ver al maestro, ir a conocerlo. Estoy seguro, mis amados hermanos, que en un momento de nuestras vidas que ya conocimos la palabra, uno de nuestros anhelos más grandes, uno de nuestros deseos es, al menos en lo personal, decir cómo me hubiese gustado vivir en esa época para conocer al Mesías. Pero bueno, nada más a unos cuantos se les dio esa oportunidad. Sin embargo, mis amados hermanos, no nos sintamos tristes porque no lo hemos conocido, porque a través del libro santo lo hemos conocido y sentimos su presencia. Porque gracias a Él estamos hoy aquí estudiando la palabra, porque gracias al plan divino que tuvo nuestro Dios a través de su Hijo, tenemos esa oportunidad de poderle conocer en el milenio. Y regresemos a Lucas capítulo número 19, versículo 7, hermanas. Vamos a seguir leyendo este capítulo que habíamos empezado a leer, que fue nuestra lectura inicial, pero ahora vamos a quedarnos en el versículo que quedó pendiente, que es el versículo 7. Y dice de la siguiente manera, Lucas capítulo 19, versículo número 7. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre que pecador, que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Realmente era un pecado tan terrible que uno cobrara impuestos? Para muchos era una carga excesiva el que pudieran cobrar los impuestos, porque había inclusive gente que no podía pagar ese tributo. Y por tal motivo, los clasificaban a todos ellos como pecadores. Ellos hacían un trabajo. Ellos tenían de alguna manera que cumplir con algo que no, por así decirlo, hermanos, que ellos no lo habían pedido, sino que el mismo Imperio Romano los había asignado. ¿Se imaginan? Si los ponen como cobradores de impuestos y se hubiera negado, estoy seguro que era como firmar su sentencia de muerte, porque se estaban negando a trabajar para quien en ese momento gobernaba, no nada más esa región, sino gobernaba el mundo. Y entonces el pueblo judío, el pueblo israelita, lo tachaba como alguien impuro, como alguien pecador. Pero dice Mateo capítulo número 21, hermanos. Mateo capítulo número 21, vamos a leer versículo 31 y versículo número 32. Repito la cita, Mateo capítulo 21, versículo 31 y versículo número 32. Dice de la siguiente manera, ¿cuál de los, dice así, 21, 31 y 32 de Mateo? Dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos. ¿Hablando de qué? De una parábola, ¿verdad, mis amados hermanos? La parábola que ya conocemos. Y dice, de los dos hijos, estamos hablando de la parábola de los dos hijos. Y dice el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos. El primero, dice Jesús. De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Y dice el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿no os arrepentís después para creerle? Como nuestro Señor Jesucristo estaba anticipando todo esto. A final de cuentas,
Zaqueo era un publicano, pero creía en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no te arrepentiste después para creerle. Por eso dice las últimas estrofas del versículo 31. De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante de qué? Al reino de Dios. Ellos llevan la delantera, porque siendo pecadores, se arrepintieron y creyeron. Y es algo, mis amados hermanos, es una condicionante que tenemos, que a veces nos cuesta trabajo entenderlo y ponerlo por obra. ¿Por qué? Porque creen, porque se arrepienten de corazón. Hemos visto a través de la historia personajes, ¿verdad?, que fueron rameras, como Rahab, y lo más maravilloso de todo esto, que de lo más vil, como dice la palabra, voy a sacar lo puro. ¿Por qué? Porque de Rahab viene la genealogía. ¿De quién, hermanos? Del rey David. Y del rey David viene, ¿qué? La genealogía, la descendencia para llegar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Cómo de lo impuro y de lo que de alguna manera desechan los hombres, de eso es de lo que toma nuestro Dios. De eso es de los que vino a rescatar nuestro Señor Jesucristo. Ellos son, como dice la palabra, los que llevan la delantera. La delantera, ¿por qué? Porque se los vuelvo a repetir, porque se han arrepentido de corazón y lo más importante, porque han creído. Y regresemos y veamos también, mis amados hermanos, Mateo capítulo número 7. En este mismo libro de Mateo, pero el capítulo número 7, versículo número 1, 7:1 de Mateo, mis amados hermanos, leamos y dice de la siguiente manera: no juzguéis, ¿para qué? Para que no seas juzgado. El pueblo juzgaba por lo que veía, por lo que hacían, pero el maestro decía, no juzgues para que no te juzguen. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, hermanos? Creemos que estamos alineados a las cosas de nuestro Dios. Y eso sentimos que nos da la facultad para poder poner la llaga en el dedo con algún hermano que está fallando. Lejos de tenderle la mano, le ponemos el dedo en la llaga. Le decimos, ve nada más todas las cosas malas que estás haciendo. Y ve esto, y ve lo otro. Cuando lo que debemos de hacer es que amonestarle para que regrese al buen camino. Porque como dice el libro de Jeremías, ¿verdad? Si tú al justo no lo amonestas, seguramente en su justicia se perderá. Y aquel que amonestas que ha andado en malos pasos, puede ser que encuentre la salvación. Pero de ambos, ¿qué dice la palabra en Jeremías? De ambos voy a pedirte cuentas. Y tú serás quien responda de ellos, si no les amonestares. Pero si le amonestas, tú te habrás salvado. Y desgraciadamente, nosotros, a veces, y hablo en plural, ¿verdad?, estamos prestos para juzgar y no para ayudar. Por eso decía el maestro, no juzgues, para que no seas juzgado. Y dice Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2, hermanos, dice de la siguiente manera. Versículo número 15. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 15. Dice así: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, de los hombres vacíos. Esa es la voluntad de Dios, que tú hagas el bien, y haciendo bien vas a callar, vas a tapar todas las cosas. Vamos a ver más adelante qué es lo que hace Zaqueo, qué es lo que ve nuestro Señor Jesucristo en él, para que le diga que va a su casa, que se baje de ese árbol donde estaba trepado. Y le dice, baja deprisa, porque es necesario que yo muera en tu casa. Dice entonces Lucas capítulo 19, regresemos a esta lectura, mis hermanos, y veamos lo que dice el versículo número 8.
Dice así, voy a releer el 7 para que volvamos a tomar el contexto, y dice de la siguiente manera: y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y dice el versículo número 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. ¿Se imaginan? Yo les digo, mis amados hermanos, para los que tienen poco, los que tienen mucho, que quieran ver realmente la honestidad de cada uno de nosotros, que digan, miren, yo tengo esta casita, pero la puedo vender y la mitad se la voy a dar al pobre, para que vean qué justo soy, para que vean que soy humilde. Y además, tiene tanta certeza que a nadie ha defraudado, que dice que cuadriplica lo que era, si alguien lo ha defraudado. Lo cuadriplica. No nada más le restituye lo que ha defraudado. Generalmente, en las leyes, cuando alguien llega a hacer un fraude, pues lo primero que les dicen es: tienes que restituir lo que has defraudado. Y además te vamos a cobrar cierto interés por ese fraude para que puedas pagar el daño que le has hecho a esa persona. Pero es un porcentaje que no llega al 50%, si exageramos, hermano, de lo que defraudó, por supuesto. Pero Zaqueo decía: yo además de que te defraudo, te voy a dar 4 veces más. ¿Qué quiere decir, hermanos? Te voy a regresar el peso y 4 pesos más. ¿Se imaginan? ¿Qué seguridad tenía Zaqueo de lo que había en su interior? De cómo se había conducido, de que a pesar de que estaba en un trabajo que no era del todo agradable, ni para él, ni para los judíos, ni para su pueblo, él decía: vean cómo soy íntegro y regreso, además de que doy la mitad de lo que tengo, también les voy a pagar 4 tantos a cada uno de ustedes. Por eso nuestro Señor Jesucristo ve en él algo que se llama honestidad, algo que se llama humildad y algo que se llama justicia. Lo ve y le dice: pues puedo pasar a tu casa porque sé que gobiernas tu casa rectamente, sin ningún problema. Y dice, mis amados hermanos, para que podamos entender todo este contexto, ¿por qué decía esto Zaqueo? Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo número 22. Ahorita vamos a retomar Lucas. Éxodo 22, versículo 1, dice de la siguiente manera. Libro del Éxodo, capítulo número 22, hermanos. Versículo número 1, dice así: cuando alguno hurtare buey u oveja, y le degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. En la ley de Moisés que le había dado nuestro Dios, estaba estipulado todo eso. Por eso decía con certeza y con seguridad Zaqueo: si a alguien yo he defraudado, les restituyo lo defraudado y les pago 4 tantos. ¿Por qué? Porque Dios lo había dicho, y porque conocía las cosas de Dios. ¿Qué hubiera dicho él? Pues, ¿sabes qué? Pues sí, si defraudé, pues les voy a pagar, como dice la ley, ¿no? Pero además él pone un plus: la mitad de mis bienes se lo pongo a los pobres. ¿Se acuerdan de aquel ejemplo de aquel mancebo cuando se acerca a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué podía hacer para alcanzar la vida eterna? Dice: Dios sigue los 10 mandamientos. Y él dijo: desde pequeños lo he seguido. ¿Qué puedo hacer para tener una perfección? ¿Quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y cómo se va el mancebo? Se va triste, porque seguramente tenía bastantes bienes. Si en cambio Zaqueo dice: no me importa quedarme con la mitad, con tal de dárselo a los pobres. Y dice, hermanos, segundo libro de Samuel, para terminar con este contexto, segundo libro de Samuel, capítulo número 12, dice de la siguiente manera. Segundo libro de Samuel, capítulo número 12, versículo 4 al 6, dice así: y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido,
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Hablando de qué, hermanos, hablando de aquella, ¿cómo se le llama? Alegoría que estaba diciéndole el profeta Natán a David. Y dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera en contra de aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y dice el versículo 6, y el que debe, y que él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. El mismo David recordaba aquella alegoría que le estaba dando Natán, que decía, y vino uno de camino al hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas, y de sus vacas para guisar al caminante que le había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y aderezóla para aquel que le había venido. Se enoja David y le dice, ¿a qué? Aquel que lo hizo debe de pagar con 4 tantos lo que él tomó como suyo. Estaba en la ley. El rey David sabía perfectamente la ley de nuestro Dios. Y por eso cuando le está dando esta alegoría Natán, el profeta Natán, le dice, esto debe de hacerse. Y no sabía que hablaba de él. Y sin embargo, había que pagar pues un precio por cuanto a veces hace las cosas mal. Sin embargo, regresemos, mis amados hermanos, a Lucas capítulo 19, versículo número 9. Vamos a seguir leyendo esta historia y dice el versículo 9 del capítulo 19 de Lucas, dice de la siguiente manera, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo ¿de qué? De Abraham. Lo reconocía como también simiente de Abraham. Y le decía, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Se imaginan, mis amados hermanos, que nuestro Dios, a través de su Hijo, nos hubiera dicho esto? Hoy ha venido la salvación a nuestra casa, a tu casa, por cuanto eres también hijo de Abraham. Pero, ¿qué creen, mis amados hermanos? Debemos de sentirnos dichosos, porque esa salvación sí llegó a cada uno de nuestros hogares. Cuando nos llevaron el Evangelio a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en ese momento la salvación estaba entrando por nuestros hogares. Dependía de cada uno de nosotros que esa salvación no se fuera por la borda o no se saliera por la ventana. Una vez que hemos tenido la palabra de nuestro Dios, es de cada uno poder retenerla. ¿Para qué? Para que ese premio que nos ha dado, como le estaba dando el premio nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo, lo pudiera mantener. Y lo más importante es que le dice nuestro Señor Jesucristo, hoy la salvación ha venido a tu casa. No le dijo, hoy la salvación vino a ti. Estaba generalizando, estaba hablando por toda su familia. ¿Por qué? Porque había visto cosas maravillosas en ese hombre. ¿Y cuál era la recompensa? Tu casa va a ser salva. Como aquel centurión, ¿verdad, mis amados hermanos? Como aquel cuando van a hablarle con Cornelio, que le dice, Pedro, hoy tu casa ha sido salva. Cuando va y le habla de la palabra. ¿Por qué? Porque todos hacían las cosas de nuestro Dios. Así le pasaba a Zaqueo. Todos hacían absolutamente las cosas de nuestro Dios. Tenía que cumplir con un trabajo, lo tenía que cumplir, mis amados hermanos. Pero este hombre era temeroso de nuestro Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo le da ese premio en ese momento. Hoy la salvación ha venido a tu casa. Y por eso decide entrar a morar en su casa. Porque vio cosas, vio características en este hombre que no cualquiera la tenía en esos momentos. Tan solo poner la mitad de su fortuna, de lo que tenía al servicio de los pobres, no es poca cosa, mis amados hermanos. A veces cuando queremos ayudar a un hermano, o que pasan ofrendas especiales, de verdad, hermanos que sacan con uñas el billete para darlo en ese alfolí, cuando tienen la necesidad y cuando tú tienes la oportunidad de compartir tu bendición. Y dice, hermanos, que, como les decía, y también nosotros nos ha llegado esta salvación a través de la palabra de nuestro Dios. Porque como decía Pablo, ¿no?
También ustedes ciertamente son simientes ¿de qué? De Abraham. Nosotros nos sentimos también hijos de Abraham. Nosotros también hemos tenido esta oportunidad de tener la salvación en nuestros hogares. Depende de cada uno de nosotros. Seguir adelante y no perder esta gran bendición y esta gran bondad que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Algunos tuvieron la gracia, la bendición de nacer en la iglesia, pero a quienes llegó la doctrina, pues ya adelantados en sus vidas o en cierta etapa de sus vidas, pues deben de darle gracias al Todopoderoso que haya visto o que haya puesto los ojos en cada uno de ellos. Y dice Mateo capítulo número 18. Mateo capítulo número 18, hermanos. Versículo número 17. Mateo 18, 17, y dice de la siguiente manera: y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano, tenlo por gentil y publicano. Les decían que entonces aquellas personas que eran gentiles, aquellas personas que representaban menos para el pueblo de nuestro Dios, para aquellos judíos, para aquellos israelitas, para aquellos hebreos, pues se les tenía como gentil, por étnico, por gentil, dice, por étnico y publicano. O sea, lo tenían en el rango más bajo que pudiera tener la sociedad en esos momentos. Pero ya tenía un premio, Zaqueo. Ya tenía que, en ese momento, le estaba dando pues la corona a Dios a este hombre. Dependía de él seguir haciendo justicia. Desgraciadamente ya no vemos la vida de este hombre más adelante, pero ahí le da una recompensa, ahí le da un premio a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, a través de la palabra, cuando nos bautizan, nos dan el premio. Depende de cada uno de nosotros el retenerlo. Es como si nos pusieran una corona, ¿no? Una guirnalda, hermanos. Nos las pone, depende de nosotros que la mantengamos en nuestra cabeza. Con nuestros actos, con nuestras obras, con nuestro proceder, con nuestro andar. Depende de cada uno de nosotros. Y dice, hermanos, Mateo capítulo 19, aquí la siguiente página. Capítulo 19 de Mateo, versículo 23, dice así, 19:23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Fíjense lo que dice, porque muchas veces nos confundimos con estas palabras. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos: de cierto digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Dice imposible o dice no entrará? Nada más, la única palabra que dice aquí es difícilmente. No quiere decir que los ricos no van a entrar. Hay personas que su riqueza la ponen ¿a qué? Al servicio de los que no tienen. Crean fundaciones. Unos para hacer buenas obras. Otros, pues nada más ahora sí como dicen en el mundo, ¿verdad? Nada más para tapar el ojo al macho. Pero todavía hay personas de buen corazón que ponen todo esto al servicio de quien no tiene. Dice que difícilmente un rico podrá entrar al reino, pero no dice que es imposible. Yo les pregunto, si nosotros tenemos una bendición de Dios, en la cual hemos de alguna manera seguido la palabra, los 10 mandamientos, hemos cumplido y todo, y tenemos una bendición de nuestro Dios, dándonos un buen trabajo, dándonos una gran remuneración, dándonos grandes bendiciones de las que merecemos. Y eso nos lleva a tener un estatus, pues de alguna manera más arriba de lo normal, pues quiere decir a lo mejor que me pueden clasificar como rico, ¿no? O pueden clasificarlo como rico. Pero eso no quiere decir que por ya tener un estatus, ya no voy a entrar. No entraré si ya no sigo haciendo las cosas de nuestro Dios. Pero si sigo todavía el camino de nuestro Dios porque me ha llenado de bendiciones, pues eso no quiere decir que pues no voy a entrar porque ya eres rico, ¿verdad? No, dice nada más, difícilmente entrará. No quiere decir que no van a entrar. ¿Para qué? Porque muchas veces confundimos estas cosas. Y tenemos de alguna manera la idea de decir, no,
todo aquel que es rico y todo aquel que tiene mucho no va a entrar, ¿eh? Así es de que ni se hagan ilusiones, ¿no, hermanos? No, porque todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos el mismo derecho. Nada más depende de cada uno de nosotros. Y entonces dice también Hechos capítulo número 2. Hechos capítulo número 2, versículo número 39. Hechos 2:39, dice de la siguiente manera, hermanos. 2:39 de hecho, dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para todo aquel que ha sido llamado, para todo aquel que ha llegado la salvación la salvación en nuestros hogares. Pues dice entonces, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Tenemos esa gran bendición. Dios nos llamó a través de la palabra, a través del Evangelio. Aquel hermano que llegó y tocó y que nosotros tuvimos a bien escuchar, o aquel por el cual a nosotros nos ha llegado el Evangelio, ya sea a través de la tecnología que ahorita está tan de moda, a través de cualquier medio que llegó la palabra, esa fue una gran bendición para que nuestra casa fuera salva. Pero ¿qué creen, hermanos? No nada más es salva porque sí, ¿verdad? Por supuesto que es salva, pues siempre y cuando llevemos y cumplamos todo lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Y lo primordial es seguir los 10 mandamientos. Y después hacer obras, por supuesto. Porque como decía nuestro Señor Jesucristo, Juan bautizó en agua. Perdón, decía Juan, yo bautizo en agua. Y decía, pero el que viene detrás de mí bautiza en espíritu y en fuego. ¿Y el bautizo de fuego qué es? Hemos entendido que el bautizo de fuego son todas las pruebas por las cuales debemos de pasar. Y debemos de aprobar. Y debemos de seguir adelante. Todo esto en su conjunto debemos de seguirlo. ¿Para qué? Para que entonces tengamos esa certeza que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Zaqueo: hoy tu casa entró la salvación. Por hoy tu casa ha sido salva. Pero porque todo seguía en la palabra del Todopoderoso. Y dice Lucas capítulo 19, regresemos a Lucas capítulo número 19, versículo número 10, 19:10. Dice así, 19:10 de Lucas dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Aquellos que de alguna manera habían errado el camino, nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre, a través de sus obras, nos dio la oportunidad de volvernos a redimir. Por eso dice que porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo decía, no vengo sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mis hermanos. Él decía, todo aquel que se ha perdido, todo aquel que se ha extraviado, todo aquel que ya no sigue los mandamientos de nuestro Dios, vengo por ellos para salvarlos. Y lo más hermoso de todo esto, que estas palabras se extienden hasta nosotros, porque el pueblo no quiso escucharlo, y entonces en el plan divino nuestro Dios dijo, bueno, pues aquellos que tenemos por gentiles, que tenemos por más bajo rango, entonces también llevan la palabra, porque también deben de escuchar, y deben de entender, y deben de aprender. Y a todo aquel que lo siga, pues también va a venir la salvación a su casa. Dice, hermanos, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo número 2, versículo número 13 de Efesios, dice 2:13. Efesios 2:13 dice así, hermanos: mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Gracias a esa sangre que derramó en la cruz nuestro Señor Jesucristo, nos acercaron a ¿qué? A la palabra, al Evangelio, a estar más cerca de nuestro Dios, porque estábamos perdidos. Y dice Colosenses capítulo 1, versículo 21, hermanos. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice así: a vosotros también que eres en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado. En aquel tiempo, dice, en el pasado, dice el versículo 21,
a vosotros también, que en el pasado tiempo eran enemigos y extraños, y enemigos de ánimo en malas obras, ahora empero que nos ha reconciliado por su sangre, porque eso vino nuestro Señor Jesucristo, a reconciliarnos y a conocer de la palabra del Todopoderoso. Dice 1 Corintios capítulo número 8, 1 Corintios capítulo número 8, versículo número 3, dice de la siguiente manera, 1 Corintios 8:3 dice así: mas si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Nosotros amamos a nuestro Dios, pues seguramente somos conocidos de nuestro Dios. Pero no nada más decir, yo lo amo con todo mi amor y con todo mi corazón, sí. Pero lo que quiere nuestro Dios es que obedezcas, que tengas fe, que hagas obras. Fe, bautízate. Obras, pues después del bautizo, todo lo que hagas en favor de nuestro Dios y que sea agradable delante de su presencia, pues te va a acarrear que, como decimos, ¿verdad, hermanos? Eso te va a traer buenos puntos, como decíamos en la escuela, ¿no? Hacíamos un buen trabajo y cómo nos recompensaban, hermanos. Ay, mira, te voy a dar un punto por tu trabajo tan bueno que hiciste. Para tu calificación final, eso va a repercutir ¿en qué? En lo que has hecho en este día. En la tarea que hiciste bien, en las cosas buenas que hiciste. Eso va a ser un buen punto que en tu examen final va a repercutir. Para que cuando venga nuestro Señor Jesucristo ponga en balanza nuestras obras, podamos decir nuestras obras buenas fueron buenas fueron más que aquellas obras que a lo mejor tuve por errores o por la misma circunstancia de la carne del hombre. Dice entonces Gálatas capítulo número 4. Gálatas capítulo número 4, hermanos, dice de la siguiente manera. 4, versículo número 8. 8 y 9. Dice así, Gálatas 4, 8 y 9. Antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? Aquí decía el apóstol Pablo, aquí en aquel tiempo que no conocías a Dios. Y yo les pregunto, amados hermanos, aquellos que vienen de Leicar, aquellos que vienen de la iglesia popular, ¿a cuántos y a cuántos santos no se le hincaron? ¿A cuántos dioses mudos no les encomendaban las cosas difíciles que para ustedes eran? Lejos de invocar a nuestro Dios, se acercaban a ellos, ¿verdad? Por eso dice, antes en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza, que no son dioses. Sí, pero ya no, si ahora que ya conoces a nuestro Dios, no quieras regresar a esos rudimentos, decía el apóstol Pablo a los de Galacia. No lo hagas, porque es dar un paso atrás. Y es lo mismo que nosotros podemos poner como ejemplo en estos días, en estos momentos, en esta plática. Hermano, hemos avanzado con todas las predicaciones, con todas las exposiciones que nos dan los hermanos obreros, con aquellos buenos consejos que recibimos de ellos. Debemos de avanzar y no debemos de dar un paso atrás. Debemos de seguir adelante hacia el blanco que es nuestra salvación. No desistamos, mis hermanos. Sé que pasamos por tiempos difíciles, pero también son pruebas que nos pone Dios para medir nuestra fe. Dice Hechos capítulo número 3, versículo número 26. Hechos 3:26, hermanos, dice así. 3:26 de Hechos de los apóstoles dice así. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Dios envió a su Hijo para que cada uno de nosotros nos convirtiéramos de la maldad en la cual estamos inmiscuidos, en la cual nos habíamos perdido, en la cual habíamos tomado malos caminos o llevábamos un buen camino y de repente lo torcimos. Pero Dios mandó a su Hijo para tener esa oportunidad de seguir adelante.
esa oportunidad de poder redimirnos delante de nuestro Dios. Dice, hermanos, Mateo capítulo número 5. Evangelio de Mateo capítulo número 5. Ya va a acabar, hermanos, ya nada más un par de textos vamos a tomar. Capítulo 5 de Mateo, versículo número 14, dice de la siguiente manera. 5:14 de Mateo, dice así. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, de un cajón, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El maestro decía, ha venido la luz a tu casa, ha venido la luz a tu vida. Les he comentado, a ninguno de nosotros nos gusta vivir en la oscuridad. Les he dicho, hermanos, que cuando en la noche se llega a ir la luz, corremos a encender luego las velas, porque nos gusta estar en la luz, porque hemos conocido la luz. No nos gusta estar en tinieblas. Por eso dice el maestro, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. En un monte, si ves una luz y a lo lejos siempre vas a estar viendo ese punto que está brillando. Así es nuestra luz delante de los hombres. Que a pesar de que los hombres están en la oscuridad, nuestra luz debe de brillar delante de ellos. ¿Para qué? Para poderlos guiar primeramente. Y segunda, para que sepan que nosotros hacemos la voluntad del Padre. Y dice el versículo número 15, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. ¿Quién enciende una lámpara y la pone abajo de un cajón? Es como apagarla, es como no querer tener luz. Dice, más sobre el candelero, la pone uno sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Claro, alumbra. Y sabemos que esa luz es el Evangelio, que es la palabra de nuestro Dios. Y dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que seas ese ejemplo que necesita la humanidad. Para que vean que a través de ti se hacen buenas obras y que vean y glorifiquen a Dios, que digan, bendito sea Dios, que esta persona es tan justa, es tan recta, que Dios lo bendice de tal manera. Y esa bendición a veces nos alcanza hasta para nosotros. Terminamos con Mateo capítulo 16, hermanos. Mateo capítulo número 16, versículo número 27, hermanos. Mateo 16, 27. Dice de la siguiente manera. 16, 27 Mateo. Dice así. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es por eso que en la historia que vemos de Zaqueo, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, ya le estaba pagando porque le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, a todos. Y dice que nuestro Dios nos va a pagar a través de su Hijo, con sus ángeles, conforme a nuestras obras. Por eso seamos esa luz que necesita el mundo, que hablaba nuestro Señor Jesucristo, para que alumbre delante de las personas y vean las cosas maravillosas que uno puede hacer cuando seguimos el Evangelio, cuando seguimos la palabra, cuando seguimos los mandamientos de nuestro Dios, que no hay cosas imposibles que podamos hacer. Es cierto, vendrán pruebas, pero esas pruebas son más fáciles de pasar cuando tenemos la bendición de nuestro Dios. Y eso es que el Señor los bendiga. Paz a vosotros, hermanos.